Este programa y sus anunciantes no se hacen responsables por las opiniones emitidas por el locutor y sus invitados. Y esta tarde podemos manifestar que fue publicada una encuesta de la empresa Mega Análisis donde dice, palabras más, palabras menos, que en las cifras recogidas por ello, si se diera un evento electoral, la señora Machado tiene una aprobación superior al 68.9%. Nada nuevo. Aquí en este programa tenemos por lo menos 3 semanas diciendo, la señora Machado, si la elección es mañana, ella es el primer favorito de la Gaceta Hípica con 4 puntos de la cátedra, no pierde con nadie. Por eso lo hemos dicho, esto Mega Análisis repite lo que hemos manifestado. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el problema? El problema no es que la señora Machado pueda ganar la elección, no la pongo en duda. El tema es, ¿cuál es el desespero de estar convocando una elección cuando en ninguna parte se ha hablado, por ejemplo, de que hay que cambiar a Elvis el Pavoso y su camarilla de ratas en el CNE, empezando por el número 2, que es el jefe de la trampa? Sí, ese sujeto que hoy creo que ya es general del ejército, pero que tiene enflusado un poco de años porque el tipo está en el CNE como desde hace 20 años. Y ese bichito, que es el verdadero rey de la trampa en el CNE, que se hace el morrongo, pero es el que dirige el juego, entonces la señora Machado se va a encontrar contra esa rata. La segunda pregunta es, todo el mundo anda convocando elecciones, pero en ninguna parte se ha hablado de que el proceso va a ser manual, papeleta mano a mano, conteo manual y cero uso de sistemas telemáticos para la transmisión y la totalización del voto. Que se tiene que hacer manual aunque el resultado salga una semana después, como pasó en Honduras apenas hace unos meses. Esas son las realidades que nos tenemos que plantear. Insisto, la señora Machado que gana, eso es pasado. Créanme que eso no es sustantivo. Eso no está en duda. El problema es el REP. Segundo, ¿cómo te vas a contar en una elección presidencial cuando no se ha permitido abrir el REP y de los 9 millones de desterrados que se puedan registrar para votar en las naciones donde se encuentran? ¿Dónde está la nueva norma electoral de que tú puedes estar en el país X o Y y no importa la cualidad migratoria en ese país, tú como venezolano tienes derecho a registrarte y a votar en esa circunscripción? Eso hay que cambiarlo. Y hay otra, es que hay millones de muchachos que desde la última vez que estaba abierto el servicio de registro en el exterior, que ni siquiera tienen partida de nacimiento, no tienen cédula y mucho menos están registrados en el registro electoral para votar. Entonces, ¿usted cree que es justo hacer una elección en Venezuela cuando estamos buscando cambiar y regresar a la democracia en un proceso donde al día de hoy no se puede registrar la gente y no pueden votar? No hay cómo sacar un pasaporte, no hay cómo sacarse una cédula. Entonces, más allá de estar en ese desespero de convocar una elección, hay una cantidad de cosas por hacer antes que eso. Y la otra, ¿usted cree que mi problema es elegir a la señora Machado? Eso ya está electa. Eso es una realidad. El problema es que para tener Estado de Derecho, de acuerdo a lo que decía Gustavo García, que es el hombre de la economía del equipo de la señora Machado, él decía que necesita instituciones, necesita certezas, necesitas un marco jurídico. Y el marco jurídico es que en Venezuela hay 387 leyes, que es un país comunista. Hay que desmontar el país comunista y traer un país formal, un país, una república que querramos respetar, empezando por los venezolanos. Entonces, ¿dónde está la propuesta de la señora Machado para el Estado de Derecho que hay que cambiar? Eso es
lo que para mí es más importante. La otra noticia que yo creo que es pertinente tocar es que luego de la tregua que observamos que se decretó ayer, una hora antes de que se bombardearan todos los sitios de producción de energía eléctrica en Irán, más todo el sistema de trenes, metros, etcétera. Entonces allí vimos cómo en Venezuela se nos abrió un tremendo espectro de negocio. Fíjese que para el 3 de enero, una vez que se soplan a la rata de Maduro, esa semana siguiente se produjo una reunión con petroleros en los Estados Unidos y en presencia del presidente Trump le dijeron que estaban dispuestos a invertir en Venezuela y que la aspiración era llegar a 100.000 millones de dólares. Ojo, y el crudo estaba a 60. Hoy, luego del proceso que se dio en Irán, el crudo sube de 60 a 114, a 119 y después baja a 104 y luego del anuncio de la tregua de ayer baja a 93, es decir, está a $90. Entonces, si había gente dispuesta a invertir en Venezuela con el crudo a 60, imagínense si hay gente interesada en invertir en crudo en Venezuela con el crudo a 90. Eso es el verdadero corolario de la guerra para nosotros. Nos están haciendo tremendo favor. ¿Cuál es la otra lectura que tenemos que darle a este tema? Es que en Venezuela, que tenemos las reservas probadas más grandes reconocidas por la prensa mundial, pero es que además están las reservas de los americanos, las de los canadienses, las venezolanas, las reservas de Argentina y lo poco que le queda a México y Colombia. Eso indica que el continente americano tiene las mayores reservas de crudo del planeta, con el mayor potencial, con las mayores industrias de extracción, refinación, producción, comercialización y donde están los bancos con el billete para invertir. Y nosotros estamos apenas a 3 días en barco de Houston. Entonces, para nosotros es una bendición, primero que se haya logrado la tregua, porque evidentemente que no es agradable ver cómo van a dejar un poco de gente en la calle. Pero lo que sí es pertinente es que una vez que se consigue esa paz, pero Venezuela pasa a ser lo que siempre fue, un proveedor seguro, confiable y cercano, volvemos a ese sitial. Ahora lo que falta es las inversiones, pero para que lleguen esas inversiones hay que cambiar el Estado de Derecho. Y eso es quizás lo que tenemos que entender los venezolanos, que es la bendición de este conflicto de los últimos 38 días. Ese conflicto demostró lo importante que somos nosotros para la certeza del mayor mercado del mundo, que es la República Constitucional de los Estados Unidos, que produce 22,8 millones de barriles diarios, pero se puede tragar todo lo que nosotros produzcamos. Hoy en día estamos cerca de 1 millón de barriles, pero la aspiración es subir a lo que se pueda. Y eso lo dan 2 factores: la ley de oferta y demanda del mercado y la capacidad de atraer inversiones. En este espacio queríamos plantearnos varias cosas. Dice las notas de prensa que al menos 191 militares y policías siguen presos y están esperando acceso a la ley de amnistía. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Por supuesto que es desagradable que las instrucciones del señor Trump desde el día 1 en que se llevan a Maduro es que había que cerrar estos infames sitios de tortura como son el helicoide o la tumba del SEBIN de Plaza Venezuela o el Dijecín de Boleíta o la cárcel del Rodeo o el fuerte Guaycaipuro, pero sobre todo estos sitios que es donde han tenido detenidos a una enorme cantidad de militares que todavía les siguen torturando, que
les han permitido maltratos sobre su cuerpo, tratos crueles, tortura, no les han dado los medicamentos, tienes muertos de mengua y sobre todo tiene casos emblemáticos como el capitán Acosta Arévalo, que lo molieron a golpes y se le murió en presencia del juez. Pero al día de hoy solo queda seguir insistiendo y darle una palabra de aliento y apoyo a los abogados y los familiares de todos estos venezolanos que se han tenido que comer la peor parte de lo que es el abuso de estas ratas. Por eso es que cuando dicen que la huérfana quisiera convocar elecciones antes de fin de año, yo no la veo pidiendo elecciones. ¿Y cuál va a ser el argumento? Yo sí soy chévere cuando tienes ese montón de presos políticos. Solo salir a hacer campaña en contra de esta rata, porque ha mantenido a la gente presa, porque no ha sido capaz de ponerle el cascabel al gato, de liberar los presos de Diosdado, los presos de Padrino y los presos del Potro Álvarez, porque lo divertido en Venezuela es que los presos políticos, cada uno tiene su lote, cada jefazo del régimen tiene sus presos. Hay presos de Cilia, hay presos de Tarek, el bolsa de los 87 tatuajes, hay presos de Tarek el Druso, hay presos de los compadres, hay presos de los testaferros y hay presos de generales, coroneles, hay presos de Granco, hay presos para aburrir. Y desde esta columna, de este espacio que nos da la posibilidad de opinar, hay que pedir que los liberen a todos. Y hay que recordarle a todo el que se quiera contar, si dentro de su objetivo y su propuesta política no está la liberación de todos los presos políticos, ni se presente, pero ni siquiera para concejal de Queniquea, para nada. Todo el que esté aspirando a un cargo y no lo plantee como la liberación inmediata de todos los presos y eliminarles a todos los grilletes en el pie o las condiciones de presentación en tribunales y no sea definitiva y con el expediente totalmente limpio, no queremos ver a nadie aspirando a nada, porque es inaudito que después de 27 años y después del acto de magia del 3 de enero todavía tengamos presos políticos. Y por cierto, que en medio de eso observamos que tenemos a otro sujeto que le está costando un poco, que es el señor González López. Por allí se filtran las informaciones de que el tipo fue a hablar con los malandros de la Cosa Nostra, que es la Guardia Nacional, y allí le salieron un poco de generales y coroneles rebotados. Y le dijeron, ¿cómo se le ocurre? Que no tenemos el presupuesto suficiente. ¿Pero qué presupuesto piden en la Guardia? Si el presupuesto ellos lo cobran todos los días en todas las alcabalas a lo largo del país. Ese es el tema. Y sobre eso queremos que quien pretende hoy tener el liderazgo militar tiene que hablar claro. Sobre todo porque si hoy se lanza en un cronograma electoral, usted ve a este señor González López que está comenzando su reinado en el Ministerio de la Defensa y que lo vayan a liquidar en una elección a la vuelta de 3 días, yo no lo veo. Pero, insisto, el señor González López tiene que ponerse los pantaloncitos largos, porque así como le sonrió a Ratcliffe y al general Donovan, tiene que ponerle la cara a todo ese poco de bellacos y villanos. Tiene que él mismo presentarse en el Fuerte Guaycaipuro y en el Rodeo y mandar a abrir las celdas de los militares que están presos. Y él mismo llevarse un autobús y que mande a montar esos presos en su autobús. Y después se los entrega a los familiares. ¿Y después qué va a pasar con el papeleo? Después verán cómo lo llenan. Porque es que hay una cantidad de gente presa en Venezuela desde hace un montón de tiempo que no hay expediente, que no hay presentaciones en tribunales. Lo único que se sabe es que están presos porque no están en su casa. Y después de averiguar saben que están en tal sitio. Pero no hay ningún tipo de trámite administrativo. No se respetó
el debido proceso, no se les respetó ningún tipo de derecho, no se les pudo conseguir que buscaran los abogados de su defensa, sino que le pusieron estos famosos defensores públicos, y resulta que los defensores públicos no son más que otros abogados chavistas que están cuidando la papa y que no se van a atrever a decir absolutamente nada contrario a lo que quiere el régimen porque no van a perder el cambur. Y estos son los sujetos que le recomiendan a los presos militares y a los presos políticos que acepten los cargos y que les consiguen una pena rebajada. Sí, pero resulta que hay individuos que aceptaron esa oferta y ya cumplieron su tiempo, igual no le dan la boleta de excarcelación. Entonces lo que hay es que recordarle a González López, epa, señor, el grueso de esos presos no son suyos. Por supuesto que habrán algunos presos suyos. Bueno, los presos suyos usted verá qué muerto corre usted con su responsabilidad. Pero los presos de los demás no son suyos. Pero usted tiene la majestad, la autoritas, el mandato y la supervisión de presentarse en cada uno de esos sitios a liberar los presos. Y si no le hacen caso, fácil, mándese a buscar un batallón de cazadores, mándese a buscar un batallón de paracaidistas, mándese a buscar un batallón de infantes de marina. Es más, mándese a buscar un batallón de cada uno. Uno de infantería de selva, uno de cazadores, uno de paracaidistas y uno de infantes, y se presenta usted en cada una de esas cárceles con 4 batallones. Y rodea la cárcel y le dice, usted me suelta los presos, si no aquí se quedan todos pegados. Pero tienes que ejercer la autoridad. Si no, va a ser un bolsas más. Algo igual que el parrillero de Padrino. Bueno, muchísimas gracias por sus mensajes y hasta luego. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.